Puedas. Simple y llanamente que ponte de acuerdo con las personas para que ellas no se adelanten, ¿va? Porque me ha pasado algunas veces que de repente les digo, ¿sabes qué? Voy a estar ausente. Les digo, no se adelanten mucho. Y algunas veces me han desobedecido y digo, ¿qué pasó? ¿Qué les dije? No, es que el rol se puso bueno, toda la cosa, sí, pero acuérdense que también estoy yo. Sí, o sea, les digo, o sea, es que también estoy yo. O sea, bueno, a ver, cuéntenme qué es lo que pasó y me empiezan a dar un resumen de todo lo que pasaron, toda la cosa. Y como yo también soy jugador, obviamente yo también tengo el derecho de decir, ¿sabes qué? Yo voy a poner mi parte de este lado. Voy a poner como si yo estuviera ahí. O sea, un ejemplo, ¿va? Pero ya o como quiera, con el paso del tiempo ya han aprendido a poder esperar a los demás jugadores. Una forma muy creativa que nosotros tenemos para poder esperar a los demás jugadores es poner una trama secundaria. Por ejemplo, si nosotros estamos roleando una trama principal, de lo que sea que se trate, por ejemplo, no sé, que los personajes estén buscando un artefacto totalmente predilecto, que va a ser ¿cómo se llama? La pieza clave de la trama. Ok, uno se va, y esta persona pues también es igual de importante porque uno de sus personajes está ahí puesto y sin él la trama no puede seguir, la trama principal. Claro. ¿Qué es lo que hacen entonces los demás personajes? Bueno, ¿qué hacen los demás jugadores cuando esta persona se va? Las demás personas empiezan a hacer tramas secundarias o a explorar a los personajes. ¿Cómo se hace esto? A través de diálogos o a través de flashbacks, que es uno de los ejemplos más simples que hay. O sea, siempre me pasa a mí actualmente. De repente que me voy yo y la trama queda a medias, las demás personas que están activas empiezan a interactuar entre ellos dos y empiezan a dar un desarrollo de personajes entre ellos dos, ya sea por hablar, que las personas están hablando, toda la cosa, que están reflexionando, o que están empezando a recordar situaciones y de repente la otra persona se empieza a meter en los recuerdos de esta persona y le empieza a ayudar para así tomar un desarrollo. Y es algo muy chingón, la verdad. Es algo Sí, bastante bueno. vos me lo estás contando y ya, no sé, un poco más y me inspira eso. Bastante. O Sí, sea, esto se lo recomiendo a todos. O sea, ok, respeten eso, que cuando la trama principal esté girando entre los personajes predilectos que están en esa trama, si uno falta, no se adelanten, denle tiempo a sus personajes de ser construidos. Y muy fácil se puede hacer con flashbacks y argumentos. O sea, si han visto Naruto Shippuden, en su mayoría de los capítulos, cuando sí, hablamos de capítulos de relleno, casi siempre se enfoca en los flashbacks. sí, sí, sí. Esa es una manera totalmente buenísima de desarrollar personajes, quieran o no. Eso Sí, y yo también creo se que puede aplicar ellos ahora. desarrollaron a casi todos los personajes, por lo menos más del 90%. Y si se dan cuenta, los flashbacks no afectan a la continuidad del rol. Claro. Eso es lo más chingón de todo. Lo más chingón de todo. Es por eso que se lo recomiendo. Porque yo sé que muchas las veces el rol se empieza a poner muy, muy épico, toda la cosa, y lamentablemente hace falta una personita. Bueno, dense tiempo para sus personajes para que también tengan un trasfondo. Y créeme que cuando ponen trasfondo de sus personajes también se puede hacer emocionante. A mí me ha pasado muchas veces que de repente yo veo un personaje y me gustó su historia. Dije, ¿sabes qué? Tu historia fue mucho más chingona que la trama principal. La neta, o sea, a Sí. veces pasa. No, aparte es mucho más sano, es más producente hacer eso que continuar toda la saga y armar un despelote total de que cuando la gente que faltó viene no se entiende nada. En Así es. cambio, esperando un poco, desarrollando mejor los personajes, quizá ponerle haciendo flashback o haciendo interacciones como, no sé, tu personaje y el mío se sientan en una fogata a contar sus historias, de quiénes eran, una cosa así. Está bueno porque incluso hasta yo podría, por ejemplo, con mi personaje, además de conocer al tuyo, podría conocer mejor al mío. Así es. Así es. Estás en todo lo correcto. Y sí, o sea, y esa es una manera de esperar a las demás personas. Es una manera muy, muy recomendable a esperar a las demás personas. Ah, aparte Y siempre hay yo que sé que a lo tener, mejor hay... hay que tener, perdón, Ajá, sí. que hay que tener siempre ese acto de nobleza con los demás. Claro, claro, porque el rol es de todos. El rol es Sí. de todos. O sea, Si no, roleas no solo. porque, no porque yo haya creado el rol, significa que yo voy a ser el protagonista total de ese rol. ¿Qué hay de los demás jugadores que están ahí? Ellos buscan vivir una experiencia. ¿Y Claro. cómo le vas a dar la experiencia? Dándole su espacio.
¿Y Claro. cómo lo hace a su espacio? A sus protagonistas, o sea, ellos también son protagonistas, ellos también tienen algo que contar. Y obviamente les tienes que dar su espacio, quieras o no. Y O sí. sea, así es. O sea, es lo que yo siempre ando discutiendo con ese tipo de personas. Lo bueno es de que ya los jugadores que tengo ahí ya saben cómo funciona ese rollo, ya saben cómo esperar a las demás personas. Y les digo, ¿saben qué? Quieren esperar a más personas, pero quieren continuar el rol. Empiezan a desarrollar su personaje. Empiezan a hablar, como dices tú, que de repente se sienten en una fogata y empiezan a hablar sobre sus temas, sobre sus traumas, sobre sus preocupaciones, sobre sus motivaciones, toda la cosa. Y así empiezan a saber más del personaje. Y eso es algo totalmente benefactorio de cada quien. Porque digamos, a mí me ha pasado muchas veces que yo tengo a mi amigo, que este pibe que se llama Noé, lo saludo bastante, que es uno de los más antiguos que he tenido en mi mundo del rol. Él fue de los primeritos que inició en este desmadre, la verdad. Le digo desmadre porque realmente es un rollo toda la historia que he tenido con estos vatos. Este, Él construyó sus personajes desde un principio. Convivió con los míos y siempre han sido los mismos, o sea, siempre ha sido su mismo personaje. ¿Cómo fue que yo pude conocer a su personaje casi desde los pies a la cabeza? Por el simple y llano hecho de que mi personaje se desarrolló con él. O sea, él vivió sus experiencias, él escuchó sus argumentos, él escuchó sus preocupaciones, él escuchó sus metas, sus deseos, toda la cosa. Él vivió con él mismo sus aventuras y toda la cosa. O sea, lo empezó a conocer como nosotros lo haríamos en la vida real con una persona, que de repente tú y yo empezamos a hablar sobre cosas X y de repente yo te empiezo a conocer sobre tus pensamientos. O sea, así pasamos. O sea, Ja, estos, bien estos profundo. personajes, sí, estos personajes imitaron a la vida real, como quien dice. Claro. Y gracias a esto, yo ya supe cómo iba a reaccionar este personaje. O sea, por ejemplo, como mi personaje ya conoce el personaje de este pibe, obviamente ya sé cómo este personaje va a reaccionar si yo hago esto. Yo ya Claro. sé cómo este personaje va a decir si yo hago esto, la cosa. O sea, se hace como quien dice una relación totalmente natural, que lleva tiempo, sí, lleva tiempo, Sí. pero es totalmente hermoso que dos personajes se lleven de la mano y ya conociéndose desde hace un chorro de tiempo, como si fueran las personas reales. Porque de repente que estamos hablando de un tema, el otro personaje saca un tema diciendo, oye, ¿te acuerdas cuando hiciste esto? Yo no me acuerdo haberle dicho esas cosas. Pero de repente nos ponemos a platicar y el vato me dice, ¿sabes qué? Yo me acuerdo que cuando tú me dijiste que este personaje tenía tales cosas, me acordé de eso y lo puse a mi personaje y así para que interactúe con este. Dije, ¿sabes, mamón? Sí, es cierto, sí, es cierto. Sí, es cierto. Qué hermoso eso, ¿eh? Que los mismos personajes tengan sus historias, como que les da más vida. Sí, sí, Y eso no con cualquiera podés hacerlo. no, lleva tiempo. La verdad, les voy a decir sincero, lleva tiempo y a veces Sí. puede ser frustrante. Pero nada, o sea, aún así, si te gusta hacerlo, o sea, es más que hermoso. O sea, ser 100% orgánico, o sea, Sí. no tiene ningún... Bueno, mi hermano, ¿qué más podés contarnos? Mm, bueno, ¿qué nos puede decir nuestro amiguito? Sinón. ¿Qué onda? También hace falta para que él diga lo que piensa. Che, Él estaba ahí pensando, mejor no me meto, que esto es un podcast y no está para interrumpir. vamos, tranqui, tranqui, te pasamos la pelota a vos, Sinón. Che, te pregunto, ya que estamos, Jace. ya que nos encanta la controversia y las cosas bizarras, ¿tuviste algún encuentro así heavy con alguien que te haya encabronado? Fuerte. Que me acuerde ahora mismo. ¿O el más Creo que heavy de sí. todos? El más heavy, a ver si me acuerdo. No fue, más bien no fue. No, creo que yo no tuve un encuentro tan fuerte como llegaste a tener, si mal no me acuerdo. On roll, que trate el tema del rol, no fue. No, creo que sí. A ver. Vale todo, on roll, Ah, off roll, si se ha salido de las manos. sí, me acuerdo. No fue on roll, pero sí iba del rol. Justamente lo que había pasado es que yo en una comunidad de roleplay de AMI, ¿no? Basada en estadísticas, que no como la que tuvo ese pibe, si el pibe decía sí o no, se basaba en estadísticas, si es que no solo si es que los números eran mayores, sino cómo te Claro. manejabas, qué habilidades tenías, cuál era tu ingenio. Bueno, eso me encantaba.
Puta madre, esa comunidad me encantó. Posta me enamoré de esa comunidad, la gente de ahí me caía re bien. Claro, estaba más estructurado. Sí, era una comunidad estructurada, muy bien hecha. Ujú. El otro día la visité, fui a verla y dije que las estadísticas han cambiado, no son las mismas de antes, están re bien trabajadas, pulidas y todas esas cosas más. Pero bueno, ¿qué pasó? La actual líder agente, o sea, dueña de la comunidad, que antiguamente no lo era, antes era la que manejaba el tema de las razas. En esa comunidad vos podías crear tu propia raza. Interesante. Yo voy a crear la raza de los demonios, que era, ya saben, Sam Lena es un demonio y Claro. bueno, le había creado su propia raza. Eh, por lo que, bueno, en un momento tuvieron que actualizar todas las razas, no, estaban desbalanceadas unas con otras, así que tuvieron que balancearlo todo. Mi ficha también la quitaron. Y se armó, y que hubo un problema. El lore. Había algo en el lore sobre los demonios, mencionaban los demonios. ¿Qué pasaba? Yo no era el creador del lore. Y Eh, la ficha y el lore estaba relacionado con, con la comunidad. ajá. Por lo que el lore no era incoherente si dejábamos mi ficha, mis demonios. Dejaban incoherencia a la comunidad. No me digas que lo tuvieron que exterminar. Sí, exactamente. La No. piba usó pero el tema es que ese es lore. No tiene un peso sobre la trama, es simplemente historia de fondo. Claro. Es una decoración a la argumentación de ciertas mecánicas. Y yo sigo pensando así, pero sí, pero ahora pienso y mi comportamiento fue muy imbécil, no te lo voy a negar, fue muy exagerado. Aún así, sigue por una causa de hacer una buena causa, pero sigue siendo exagerado. Ah, bueno, vos pensaste que eso era lo correcto en ese momento. Sí, bueno, me la quitaron. Ni siquiera me dijeron, bueno, te vamos a tirar la ficha y no te la vamos a volver a Ah, no, soltar. No, nadie te no, avisó nada. directamente no dijeron nada, absolutamente nada. Y cuando me di cuenta, me enculé, definitivamente me puse en rabia, me enojé, estaba en cólera. Fui, empecé a bardear a la líder, estaba esperando que venga y cuando llegó, puta, tiró un bardeón de la puta madre. Y básicamente sus argumentos eran una mierda, no te voy a negar, sus argumentos eran y seguirán siendo una mierda. No es por ser careta y esas huevadas, pero mis argumentos eran eran como Chad y Virgen, sus argumentos eran Virgen y mis argumentos eran Chad. Pero ella era la gente, ella Claro, tenía el poder, claro. ella era la que decidía qué pasaba y qué no. Bueno, me dijo que estaba mal y yo estaba renco, estaba andado a la mierda. Me fue muy a la bosta, me dije la mierda, tiraron mi trabajo, le escupieron, me re ofendí y me fui a la bosta. Actualmente eso ya me chupa la verga, ella me pudo haber dicho, mira, ahí vamos a hacer una cosa con el lore, simplemente podrías cambiar el nombre de tu raza y posta, con eso me convencía y no se armaba tremendo bardo. Claro. Pero ella Sí, no te conocía, ¿o sí? ella me conocía en la vida, no me conocía en la vida real ni yo a ella. No, claro, pero ahí se Eh, conocían más o menos como para decir, ah, che, este chico existe, vamos a darle una chance, no sea un... tenía creo que ya más de 100 días en la comunidad, era nivel alto. Ah, mira. Ah, Claro, por ahí también entra me, la consideración o la falta de consideración de esa persona hacia vos, boludo. O sea, como que me pegó fuerte. este no sé ni quién es, que me importa, le borramos la raza, no pasa nada si es solamente un extra de ahí, ni lo conozco. Una cosa así. Exacto. Eso creo que fue la actitud más heavy. Después de la siguiente comunidad, ya me enculé por una pavada, definitivamente. Fue una estupidez, fue una pendejada por lo que me enculé. En la siguiente comunidad, sí, Eh, es como, viste, el típico crío que se enoja porque le tiraste la paleta al suelo. claro. Bueno, lo mismo, me enojé con una pendejada infantil, fue el comportamiento que tuve. Ahora reaccionaste al Pero toque sin pensarlo. sí, no en esa comunidad, fue en la siguiente. Este es otro problema que estoy mencionando. Este problema fue más justificado. Claro. No te voy a negar que fue más justificado. En el siguiente, en la comunidad C, me encuadré por una pendejada, no te lo voy a negar. Fue molesto, molesto. Pero bueno, acá estoy en otra comunidad haciendo mis huevadas, roleando con gente. ¿Estás en Facebook o en Discord?
En Amino, pero después de Ah, lo sí, que me sí. comentó sobre su rol y ese tanta profundidad que yo ni había pensado llegar en mi vida. O sea, sí, tendré más de la mitad que él tiene, no, tengo 4 años roleando, pero el nivel que él tiene, ese nivel de profundidad, nunca llegué a ese nivel de profundidad y me dijo, me voy a descargar Facebook, bueno, tengo Facebook, pero me ahora quiero entrar en ese mundo del roleplay de Facebook, me reinteresa, me recopa. Sí. Y bueno, loco, está bueno que pases por todas esas experiencias, ya sean buenas o malas, o como las catalogues vos, ¿viste? Pero siempre son necesarias para tener algo en tu base de datos mental y que con eso puedas después justificar lo que haces y pensás que es correcto, ¿no? Sí. Sí, sí, exactamente. Bueno, ¿tenés otra pregunta más o te tengo que tirar una anécdota? Y no sé, volvemos con Miss. ¿Estás? Mi reveo, mi reveo. ¿Se durmió Miss? Yo, yo lo que más te podría contar simplemente es las ideas que se me ocurren para mis personajes, se me ocurren ideas realocadas. Yo por lo que las historias que me contaste son todos mundos distópicos así, ya me contaste una con demonios, otra con una mina que vivía en un mundo todo de cenizas así, así Esa entidades fue oscuras. esa fue la de los demonios que se comen entre sí, que en resumen es canibalismo, canibalismo, ya está. Luego tenemos ahí la Cefi, Cefi, esas otras, soy pelotudo. 126 que ya te comenté, no la terminé de comentar porque empezaste a tirar todo el podcast hasta de todo esto. ¿Eh? Esa no la pude terminar de comentar. ¿Querés comentarlas? Bueno, es uno de mis personajes favoritos porque me gusta rolear con ella porque es un comportamiento muy curioso. ¿Eh? Que en Amino, normalmente en Amino, si yo te hiciera una pirámide rápida de la cantidad de tipos de personajes que hay, abajo estarían los personajes esos cliché de anime Claro, los que que son tienen vacíos y monótonos. sí, que no, que siempre son, hola amigos, siento el bien y el mal, voy a Claro, sí, poner no mi tiene ni un voluntad sobre propósito de todo porque vida, soy la nada. mejor persona y no. Esas huevadas que por alguna razón no tienen vergüenza ante nada, pero en la vida Claro. real esa persona sale a la calle y ya tiene el problema de que cree que todos lo están mirando. Sí, sí, sí. Totalmente. ¿Qué pasa? Luego están algo arriba que no está muy diferenciado del de abajo, sería los que hacen roll battle. Un término intermedio. Por- Es más o menos, más o Un menos. cuartito. Entonces se podría decir que si luego arriba están los personajes más sádicos, personajes que suelen ser personajes malignos, o sea, no maligno de voy a matar a todos, personajes sádicos, que tienen más sádico, Claro, con el afán psicópata. de dominar el mundo o de cometer alguna maldad o alguna venganza. Más o menos, esos se pueden poner también abajo del todo, también los Ujú. podría poner. Y ya sí. Porque, o sea, sí, porque el personaje malo cliché que dice, los voy a matar a todos, o sea, soy malo, Claro, o torturas, sea, el muerte. tema sería dónde está el fundamento. Depende del fundamento que tenga el personaje, lo podemos escalonar más arriba. Y luego, no sé, no se podría poner más tier list, pero ya me saltemos al último, esos donde la gente hace personajes directamente de guacho, ¿qué mierda te Sí. fumaste para ponerte esto, hijo de puta? Che, me diste una buena idea. Che, tendríamos que hacer una tier list después con personajes así que estén más o menos justificados por lo que hacen, ¿no? Más o menos, bueno. Y ahí es donde más o menos pondría algunos de mis personajes, como podría ser Victoria, Hor, Samblena, que Samblena sí, definitivamente, no sé cómo, pero me furé en marihuana sin haberme hecho el porro para hacer. Pero entre todos esos está Sefi, que te quería comentar, está Sefi, Sí. que me fui por las ramas tirando de la personalidad. Es una personalidad, tiene una personalidad, por decirlo así, es el personaje que tiene una personalidad fría, sí, pero no fría soy el edgy boy, Un Nemo. me importa tu vida, me importa menos que la mía, cosas así. Ujú. Es por falta de vida. De Esa experiencias. persona que vive la... No, ¿viste esa persona que vive la muerte en vida? Sí.
Más o menos eso sería ella. ¿Cómo es que se me ocurrió toda Apatía, esa... quizás. Empezar con esta hueva? Porque sí, tiene una su personalidad un poco complicada de escribir, porque vos podés verla y es una persona fría y muerta, ¿no? No es que solo es una persona muerta, vos ves literalmente una de las cosas que más destaco es su mirar, que es una mirada opaca, vacía y apagada. Carece de emociones. Exacto, carece de eso, pero luego te fijas y es una persona leal, no leal de como un perro, no más. Es una persona que capaz No tiene podría... intenciones así ocultas, así detrás de la mesa, por así decirlo. No. Es una persona que simplemente, porque ya dije, es una persona, es una esclava. Eso no tiene huevas más, luego te escribo un poco más de su historia, pero ahí sigo con eso. Es una persona que por el mero orden de su amo le diga, hace esto, ella es capaz de trabajar sin comer, sin beber y sin dormir hasta que su amo lo diga o hasta que la muerte la pare. Uy, Es, por decir así, una persona determinadamente tóxica para sí misma. claro. ¿Cómo se me ocurrió hacer toda esta huevada? Bueno, estaba un día en esa comunidad en la que te dije que reaccioné de forma infantil, no la que La sí estaba segunda. justificada en infantil. Sí, la segunda. Sí. Bueno, se me ocurrió un personaje, estaba tranquilo yo. ¿Qué tal si hago una esclava? Así se me pasó por la cabeza. Luego empecé a detallar un poquito más el trabajo. Yo cuando suelo hacer mis personajes tengo la idea y la desarrollo mientras roleo con el personaje. Yo hago así. Claro. Bueno, desarrollé un poquito la idea en mi cabeza, tipo, sí, que dolor, sí, leal, de esas hueadas más. La primera versión era una mujer. La primera versión era una Servae más humanizada. Seguía siendo leal, as fuck, como dirían los ingleses, as fuck. Pero que de todas maneras eh, sigue teniendo sensaciones humanas, sigue siendo triste, sigue queriendo dejar todo eso, pero no se atreve. Era la primera versión. ¿Ah? ¿Me Era como un escuchás? Hola. prototipo. Sí, era el prototipo, un prototipo humano, un prototipo con emociones, por Ujú, decirlo de alguna manera. Que sabe que está en un mal estado, pero... Y claro. bien, pero ese prototipo duró poco porque el amo que tenía era una mierda. El amo no era lo que yo buscaba en ese Claro, momento, porque yo buscaba algo sádico. ellos, entre el amo y la esclava, se complementan, ¿no? Con las emociones. Pues ya sea una mina que no tiene emociones, el amo tiene que tener la iniciativa para que se desencadene algo, ¿no? Pero yo estaba medio sádico en ese tiempo, estaba sádico, quería un amo que la maltratara, quería yo. Estaba sádico yo. Y bueno, no se dio. El amo era un amo bueno, buscaba mentalizarla mentalmente, quería Ah, estabilizarla, quería volverla algo buena persona, que sea humana, vuelva a ser alguien, vuelva a pensar en sí misma. Bueno, lo dejé, seguí la siguiente, y bueno, seguía. Y luego ahí sí fui a la comunidad ciega donde, bueno, ahí salió el segundo prototipo, el prototipo que para mí menos me gustó. Que no fue un prototipo porque yo quería hacerlo así, fue un prototipo porque lo tuve que cambiar porque si no, no entraba. claro, tuviste que ajustarte a Entonces, las reglas en ese entonces. no las reglas, sino las condiciones que me puso el amo que yo buscaba. Ah, Yo claro. buscaba, encontré algo que yo buscaba, pero me ponía unas condiciones, algo así. Así que la tuve que hacer más humana. Pero, ¿qué le hice? Que a mí siempre me gustó ponerle a mis personajes alguna que otro problema o deficiencia. Bueno, ¿qué le puse? Yo le puse déficit del habla. No es que no podía hablar, sino que hablarle era un dolor de huevo. Claro. No podía mantener un tono de voz, ni la calidad, ni poner tres sílabas juntas. Eso está bueno, que le des una descalificación a tu personaje. Casi nadie hace eso. Sí, a mí me gusta hacerlo mucho con mis personajes. Hor le puse unos traumas, a Samlena le puse Asperger, a Victoria le puse una homosexual que es homofóbica, y bueno, y ya viene Victoria. Bueno, Sefi era el problema que tenía el déficit del habla.
Sefi es otra Servae, pero no con sí pensamiento humano. Luego se lo puse a este porque, bueno, quería así. Ya con esa huevada pasé a la siguiente comunidad. A esta comunidad la desarrollé mucho más, ya era directamente ni pensamientos tenía, era dame órdenes, perfecto, las voy a cumplir. Pero ahí me estabas diciendo que estás en una Era, tercera comunidad ya. sí, ya, Ujú. porque la primera fue, ya te dije por qué me fui, Sí, fue sí. justamente esa de que me tiraron Sí, está bien, con tus justas me razones. sacaron la ficha. Ujú. O sea, me sacaron con la ficha, me vinculé esa weá, luego fue a la comunidad que me vinculé como un niño y fue un imbécil. Y luego en la tercera, que acá fue donde desarrollé más como quería mi personaje, me gustó mucho más desarrollarlo acá. Donde yo lo que hice fue ponerle, ya sabes, le quité las emociones, ya no era un humano, y era prácticamente un robot vivo, una bolsa de carne que seguía órdenes. Un robot biológico. Y yo, sí, pero y ahí ya no buscaba tener un amo sádico, buscaba, ya no buscaba tener uno, yo buscaba que alguna persona intentara recobrarle la conciencia de normal, que volviera a tratar de volverla normal. Claro. Y no se puede, bueno, sí se puede, pero es complicado. Está bueno, es un Se reto. podría decir, sí, Te debe romper más la o cabeza, menos ¿no? un buen Pensando. sujeto. Sí, más o menos un buen sujeto. Yo soy una persona que realmente con la persona que me encuentre roleo, ya está, ya fue. Pero justamente acá yo buscaba ese tipo de personas, pero no tuve mucha experiencia para rolear. No sé, me volví un poquito más apagado con el rol por ese tiempo. Claro, pero te pasó Y porque no encontrabas a la persona indicada. no porque no encontraba la persona más indicada, me sentía apagado con el roleplay, me Ajá, sentía apagado. No tenía muchas ganas de rolear. claro. Pero ahí estaba, el modelo final y que actualmente sigo usando es Samblena. Digo de Samblena, la concha de su madre. De 126. Así justamente es su número de serie. ¿Qué significa 126? Su número de serie. Pero, ¿por qué? O sea, ¿es un elemento así random nomás o tiene alguna connotación o algo? Exactamente, un elemento random. Ah, Un elemento random. Fue así como lo creé, pero ahora mismo estoy teniendo un rol con un chabón que tiene un personaje que me interesa bastante. Que yo lo vi y me dije, esto me copa, esto me copa. Era un personaje, su personaje es un, no, es como, es como un cyborg raro, la ficha es medio abstracta, la ficha. ¿un cyborg? Sí, es por decirlo así como un ser, pero no pude comprenderlo bien. Decía que dentro del cuerpo tenía una nanotecnología y cosas por el estilo, ¿Eh? pero sí, eso mismo, era medio abstracta la ¿Y ficha. cómo se llamaba el personaje? Ay, no me acuerdo. ¿Y cómo era Ahí su me fijo. aspecto? Su aspecto. Discord, ¿por qué abrí Discord? Ah, mira. Chats. Eren. Perfil. El personaje aparece como Machin, es máquina, y su nombre es Hyperion. No, Hyperion. ni idea. Es un nombre que deriva del griego, que significa el alto, y a pesar de su elevado título, Hyperion no parece haber ocupado una posición de poder en el mito griego. Y su nombre puede aludir al cambio de asociación con los cielos, pone. Bueno, pero su Juá, apariencia es un humano común. No tiene ninguna diferencia de una persona. claro. Pero Es simplemente un re pibe. grosso como rolea, ¿no? O sea, como decís que es abstracto, te pone todo el Su tema de la ficha es medio filosofía abstracta. griega. Acá justamente me interesó por su personalidad. Justamente acá dice, es una persona arrogante y orgullosa de sus cualidades. En lo personal no se involucra en asuntos en los que no tienen relacionados con él. De ese modo evita conflictos para el futuro. Aún así, que no haya experimentado aquello no implica que vaya a experimentar interés hacia otras personas o entidades. De hecho, tiene una alta empatía por otros y es muy amable. Pero eso por decirlo de Se alguna manera, eso contradice, se sí. contrarresta en la misma personalidad, porque Sí, sí.
Si volvemos a un poquito más, seguimos leyendo, dice, dichoso comportamiento es contradictorio, viniendo de alguien muy aferrado al estilo de vida en el que pelear es algo fundamental para él, ya que la experiencia de la batalla le reanima el cuerpo, es cautivado por este mundo de violencia que le causa el placer y satisfacción. Golpear a otras personas e incluso matar le causa un sentimiento que explota en euforia dentro de sí mismo. Claro, pasa que tiene no un montón, sino que un poco de varias personalidades. Dicen que como que es apático, que va a su rollo, pero también ama a las personas, pero también les gusta matar y siente placer. Es como que está un poco mezclado Una eso. múltiple personalidad. Claro, el tema es que cuando desarrollas una ficha así de personaje, uno buscaría un poquito ser más concreto, ¿viste? Para no confundir. Capaz que vos haces tu personaje y vos sabés bien cómo es, pero el otro que te está leyendo no tiene ni puta idea. O sea, me dice que le gusta matar, pero que ama a las personas. Es como que esa contradicción nomás ya como que confunda a la gente. Exactamente, exactamente. Bueno, justamente como yo había descrito este personaje 126, no te había contado la historia, me olvidé de contarte ahora que me acordaba. Eh, Justo, bueno, a lo largo de su historia ha tenido bastantes dueños, algunos más largos que otros. Bueno, también como estaba... Justamente la historia del personaje es que, bueno, principalmente todo se basa en la Edad Media, sin importar si está en edad contemporánea o no. Si está en edad contemporánea simplemente pongo... Y bueno, se terminó convirtiendo en el esclava modelo y murió siéndolo. A no ser. ¿Y qué tal un personaje que sea inmortal y que siempre haya sido esclavo? O sea, que han pasado siglos, no sé si milenios, y siempre ha dependido de alguien más. Creo que eso me interesa bastante. Puede que al final lo termine Y metiendo. bueno, y ponele que también que en realidad ese esclavo en realidad le absorbía la energía al amo y se da como una relación ahí medio rara. Sí, estaría facha. Puede que al final lo termine metiendo esa huevada. No se me ocurrió. Puede ser. Pero bueno, sí. Justamente a mí me gusta mucho. Yo no soy una persona que a las fichas no me gusta extenderme. Viste que el pibe ponía el nombre, una detallada de griego y esa Claro, huevada. claro. Un testamento. Bueno, yo no sé. Yo no suelo ser así. Yo suelo nombre. Yo qué sé, el personaje se llama, supongamos que es Samlena. Bueno, nombre y apellido, Samlena. Sí, sí, pero que Samlena. Yo pongo el dato y punto, no me vengas a descripción y todo ese juego. Sí, una vez sí, puede que me han comentado que es para quizás hacer la ficha del personaje más profunda, que dé más Claro. vida. Cuánto Yo, calza, yo le cuánto digo, mide, chupala. cuánto pesa. Yo le digo, chupala, la vida se saca haciendo el roleplay, no en una puta ficha. Pero a veces me gusta tirar algunos detallitos. Por Claro. ejemplo, en este fue el único del cual se me ocurrió ponerle en apodos que normalmente, sus apodos más recurrentes y variados respecto a sus dueños, todo apodos tranquilos, como podría ser esclava, sirvienta, con Che, otros dueños algunos más pero antes de seguir, contame con este personaje qué tipo de roles haces. Pues no sé si Ah, no me suena a Battle eso. no, yo no, a mí me gusta hacer role battle, tengo mis personajes para hacer role battle que se basan en el role battle científico, como podría ser Kuroki. Ah, no, no, es verdad, no se llama Kuroki, se llama Korijin, que es reina en alemana. Me inspiré de un pibe que me cae re bien, que rolea de puta madre, hace role battle que no le he ganado en mi vida a ese chabón. Y su personaje se llama Kaiser, que curiosamente es rey en ¿Alemán? en alemán, exacto. Así que yo decidí, bueno, hago lo mismo pero en mina. Y ahí salió Corigin, que Origin creo que se decía realmente. Pero es básicamente una piba que le puso una banda de huevadas para corromper el culo a cualquier pibe que se me ponga enfrente. Bueno, suelo hacer roll battle. A mí, roll battle, el que más, lo que yo suelo hacer es, bien, agarrar tu personaje, agarro el mío, lo ponemos acá y veamos qué surge. Claro, más espontáneo, ¿no? Sí, espontáneo, que surge lo que surja. Está bueno porque vos Pero si te tuviera que mandás elegir así a algo, todo, no te preocupa nada, así. Está bueno eso, ¿no? Esa ímpetu que tenés.
Sí. Pero lo que más me gusta, lo que suelo elegir por defecto, no. Que sería, ¿no? Como, viste que él dijo, acá dijo nuestro compañero, fantasía, así una historia ultra compleja, esa cosa más. Claro. Eso yo no los catalogo géneros de roleplay ni nada de eso. Ni siquiera los catalogaría porque todavía no los he catalogado, no he hecho un video sobre eso. Ujú. Pero lo que yo justamente lo que catalogaría son romance, role battle y rol casual. Son los que más me gustan hacer en general. ¿Y rol casual qué vendría a ser? O sea, aunque no sé si sea muy redundante, pero ¿qué, por ejemplo? Conversaciones Pues, así, viajes, o nada. por el más o menos, eso es justamente el rol casual para mí es un comodín. Yo lo Ujú. considero un Ah, comodín sí, sí. que termina derivando en los demás roles. Lo que yo hago es, viste que yo dije es, pongo mi personaje acá, pongan tu personaje acá y lo que surja, eso es rol casual. Por mi consideración, eso es rol casual Claro, que se como termina extra funcionando. oficial, como para no Ah, englobarlo en algo. exactamente. Y bueno, como te estaba comentando, que antes de esto, ese interesante, qué despectivo sonó eso, que esta interesante pregunta. Sí. Y yo, como decía, a mí me gusta poner detallitos, por ejemplo, en este personaje, justamente, eso, como era una esclava, exactamente, ¿a quién le importa la opinión de ella? Claro. Así que, en detalles como su orientación sexual, sus gustos, disgustos, miedos, lo que sea, puse, ¿a quién le importa? Puse. ¿Así le pusiste? Sí, exactamente, ¿a quién le importa? Puse. Son detalles Claro. que a mí, que a mí me gustan poner. Claro. Y ahí luego ya te puedo tirar la historia que recuerdo que me copé cuando me puse a escribirla acá en esta ficha porque la tuve que rehacer toda. Claro. Y ahí fue donde más la pude oficializar, donde pude crearla, donde pude especificar por qué su personalidad es así. O sea, que la Porque viviste directamente. sí, la viví, recuerdo que me puse a detallarla más y me senté. Pasó una hora, cuando terminé yo me dije, mira, pasaron yo qué sé, 10 15 minutos, reviso. Pasó una hora. Saltate en el tiempo, boludo. Sí, más o Qué menos. lindo. Que de una forma resumida porque posta, viste que los teléfonos nuevos tienen una pantalla más alargada. Sí. Aún así me ocupa toda la pantalla, Güey. la historia. Básicamente, de una forma más resumida, sería que, bueno, nació siendo una esclava, como te supongo sabrás, por lo cual fue así, nació, y como obviamente no vas a vender un bebé como esclavo, ¿de qué mierda te va a servir? Ah, no, que no, ¿cómo que no? Sí, Ponele lo que vende y tiene garantía, sí, ¿o? sí, lo puedes violar, pero un Nada, bebé que si no lo sé, violas se no sé muere. si violar, ¿viste? Porque ya sería muy bizarro, pero por ejemplo, se me ocurre algo, por ejemplo, que ese bebé nació de una familia, de una cultura interesante que tenía, no sé, ellos conocían la magia o conocían artes secretas que nadie más conocía, y capaz que ese bebé heredó algún poder o algo mágico, y por eso es tan codiciado, por así decirlo. Puede ser Justamente lo subastado. codiciado lo puse de otra manera. Lo codiciado lo puse de otra manera y dos veces lo puse. Y de distintas maneras ambas. Bueno, como un bebé no servía, y como hacían con todos los bebés, era estos cuidadores, por decirlo de alguna manera, esclavos, esperaron a que tuviera 4 años. Bien, ya tiene 4, y cuando cumple 4 años finalmente lo pueden vender, la ponen en venta. Bueno, ¿qué pasa? Es la Edad Media, es una niña. Ya te vas dando idea de qué tan rápido se vendió y para qué motivos. Claro. Bueno, al fin y al cabo, la Edad Media, la gente era perversa, le gustaban las niñas. No sé si yo, justamente como puse aquí mismo, que justamente fue lo que se me ocurrió por la cabeza, que sigo pensando aún así. Eh, a ver, puesto a que la mayoría de adinerados de la época tenía un extraño gusto por las niñas, ya sea por la belleza de la juventud o por la morbosidad de que sea una niña lo que usarían como bolsa de esperma, puse eh,
Sí, sigo pensando en eso. En la Edad Media eran unos malditos enfermos. Y la Edad Media y la Edad contemporánea en la que vivimos sigue lo mismo, ¿eh? Animales fornicadores, Exactamente. descerebrados, que solamente se piensan en morbosidades. Exactamente. Bueno, justamente, y ahí fue, bueno, la vendieron, y bueno, ahí como es como tiene que poder hablar, tiene que saber comunicarse, porque si no, no tiene sentido que lo use como personaje, al menos en mi opinión. Hice que. ¿Qué fue eso? Ah, no, nada. Dice que este mismo El amo. fue, a pesar de que tenía, bueno, su extraño gusto por las niñas, una interesante atracción sexual por las niñas, fue su fuente de educación, al menos de nivel primario, que Paz fue su único nivel de educación que pudo haber tenido. Uy. Por lo cual, conocimientos básicos como sumar, restar y multiplicar los tiene en cuenta, pero no le vengas con la teoría, el teorema de Pitágoras porque te No, dice yo, que yo creo pija es esto. que incluso sumar y restar ya sería mucho, ¿no? No, no sería mucho, porque al fin y al cabo toda su vida fue una esclava, trabajó de sirviente y montones de huevas más. Sabe sumar, sabe restar. Pero no le des pero no, ya deje, no le des el teorema de Claro. Pitágoras porque te dice que pija es esto. Y bueno, fue su educación, y básicamente fue la bolsa de esperma de este pibe. Bueno, ya no me sirve este dueño. Con este dueño aprendió sobre que si no, aprendió que no tiene que ni decir A cuando su dueño está hablando porque merece una cachetada. Y ahí aprendió sobre la obediencia. Así que bueno, que ya no me sirve el dueño. Me deshago de él, lo mato, que yo qué sé, lo mató la esposa y le cambio de dueño. Bueno, tenía que aprender la determinación, tenía que aprender esa determinación tan grande que tiene. ¿Cómo dice? Sencillo. Nada, volvió a sus cuidadores al no tener dueño. Y bueno, volvió a dormir en el suelo. Bueno, tampoco hubo mucha diferencia. Antes dormía en una alfombra. Volvió a dormir en el suelo. Siguió comiendo pan con agua. Cosas, ya sabes, cosas de Claro, esclavos. claro. Bueno, necesitaba que avanzar, aprender la determinación. ¿Qué hice? Bueno, un día en el que justamente ellos se olvidaron de alimentarla, por el hecho de cagarse de hambre y sed, fue, agarró los barrotes de su celda y como si fueran goma, los separó. Con 10 años hizo eso, con 10 años. Buah. Bueno, bueno, sí, fuerza sobrehumana. Es un detalle que me olvidé de decirte, que su única habilidad que tiene es su fuerza es estúpidamente gigante. Bueno, al darse cuenta de esto los cuidadores, ya que les costaba venderla porque ¿quién quiere una niña ya estrenada y ya de 10 años? Un güey estrenar con 10 años, güey, qué turbio. Eh, Cuando descubrieron esto, la vendieron rápidamente a un circo. Bien, que sí, ya sabes, en la Edad Media se basaban de impresionarse o burlarse de enfermedades, deformidades. Claro. Así funcionaba la comedia en la Edad Media. Mm. Así que ella fue una de las huevas que se impresionaba a la gente. Bueno, de todas maneras, poco duró en el circo, poco. Uno de los espectadores, dueño de una pequeña empresa de construcción a base de esclavos, la vio, obviamente la quiso. ¿Cómo no vas a querer a alguien con tanta fuerza para transportar los mismos recursos para la construcción? Bueno, la consigue, la compra, y una parte que me gustó bastante haber puesto ahí, a ver si la encuentro, eh, fue, acá está, acá. Y, y con una compra a base de lingotes de oro, nuestro ingeniero de obra hizo montañas de riquezas con solo esta muchacha. Un detalle que me gusta a mí poner porque a pesar de que no es una de las mejores metáforas que habré puesto, bueno, no es una metáfora, pero me Está bien entendés. redactado, muy lindo, bastante poético.
Bueno, justamente esta cría, como es con este dueño, se supone que tiene que aprender la determinación. Sí. Con, con este mismo, como era la encargada de transportar cientos de kilos de ladrillos, madera, arcilla, clavos, fundiciones de hierro, instrumentos para la construcción, y además a sus mismos compañeros, tenía con cantidad, ya a pesar de que sí tenía fuerza humana, pero el peso ya que